estimadas compañeras y compañeros legisladores. Sin duda, ratificar, antes de iniciar, las motivaciones que a un grupo de compañeras senadoras y a su servidora nos llevaron a presentar esta iniciativa, es justamente la solidaridad con las familias de los estados que se vieron afectados por el huracán Patricia. Y resulta pertinente porque precisamente la iniciativa que estamos poniendo a consideración está relacionada con uno de estos temas. Todos debemos de reconocer el aumento de los desastres naturales y sus efectos en el territorio que han provocado mundialmente la pérdida de innumerables vidas humanas, así también como de pérdidas económicas. Por eso resulta fundamental que desde el Legislativo pongamos claras las medidas que coadyuven al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que hacen hincapié en la necesidad de reducir en 15 años de forma significativa, por un lado, el número de muertes y de personas afectadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y por otro lado, reducir sustancialmente las pérdidas económicas directas vinculadas al Producto Interno Bruto Mundial causadas por los desastres, destacando la protección de personas en situaciones de vulnerabilidad. Alguna numeralia ilustra nuestra iniciativa. En México, entre 2001 y 2013, casi 2,000 municipios, esto es, el 79% del total de los municipios del país, fueron declarados al menos en una ocasión, en ocasiones de desastre por eventos hidrometeorológicos, ciclones, lluvias, inundaciones y sequías. Y tan solo en 2013, más de 3 millones de personas resultaron afectadas a causa de fenómenos naturales. Guerrero, por ejemplo, el estado en donde hoy el gobernador está rindiendo protesta, ha sido de manera reiterada sufrido los embates de desastres naturales, como fue el caso del huracán Paulina o Ingrid y Manuel en el 2013, que de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, causó daños que se calcularon de alrededor de 100 pérdidas humanas y más de 3,000 viviendas damnificadas y un monto similar a 11,000 millones de pesos que tuvieron que destinarse del Fondo de Desastres Naturales. En efecto, en este como en otros casos, la ausencia de mecanismos eficientes de preparación, atención, regulación y planeación implica también pérdidas económicas que a largo plazo pueden impactar negativamente en el proceso de desarrollo y crecimiento económico de los países. No es casualidad, compañeras y compañeros legisladores, que en México se destinen más recursos para el Fondo de Desastres Naturales, más de 6,000 millones para el Fonden, que la diferencia en este caso a lo que implica el Fondo de Prevención, que es tan solo de 350 millones de pesos. En este contexto, mis compañeras senadoras Ana Lilia Herrera, Graciela Ortiz, Marcela Guerra y la de La Voz, estamos proponiendo que puedan realizarse adiciones al Código Penal Federal para materializar el delito de construcción, edificación, realización de obras y los asientos humanos en zonas de alto riesgo, toda vez que la Ley General de Protección Civil contempla estos hechos como delitos graves, pero no son sancionados en la legislación penal federal, lo cual lo convierte en un precepto inaplicable. Por lo cual proponemos imponer penas entre 2 a 10 años de prisión y de 300 a 3,000 días de multa en 5 supuestos. Primero, a quien autorice, ordene, construya, edifique, realice obras de infraestructura y asentamientos humanos en reservas ecológicas o en zonas no aptas de acuerdo al análisis de riesgo realizado por la autoridad competente. Segundo, a quien debiendo obtenido la autorización de impacto y riesgo ambiental, construya, edifique, realice obras de infraestructura y asentamientos humanos sin contar con la misma. Tercero, a quien asiente datos falsos en documentos con el propósito de simular el cumplimiento de obligaciones derivados de la normatividad federal. Cuarto, a quien no realice el análisis de riesgo o cumpla con las medidas técnicas correctivas de prevención o de seguridad necesarias para evitar el daño o riesgo que la autoridad administrativa o judicial le ordene o imponga. Quinto,
De igual manera, las penas previstas en el artículo que se adiciona, así como la privación del cargo o comisión e inhabilitación para ocupar otro cargo hasta por 5 años, se impondrá al servidor público que en ejercicio de sus funciones o aprovechándose de su cargo permita o autorice cualquiera de las acciones señaladas en el presente artículo. Con esta medida otorgaríamos fuerza normativa a la protección civil de los mexicanos y brindaríamos al Estado un elemento de control racional y homólogo a favor del desarrollo territorial y de protección de las personas, que se complementa con la obligación de los gobiernos federal, estatal y municipal para garantizar la estricta observancia de los atlas de riesgos. En México ha hecho falta mayor claridad y también armonización en las legislaciones para proteger de manera efectiva nuestros bienes y el derecho a la vida, a la vivienda, a la seguridad y a la integridad establecidas en nuestra Carta Magna. Insistimos, necesitamos mayor claridad, mayor armonización en todo lo que permita reducir desastres futuros y colocar la prevención al mismo nivel que nuestra respuesta ante las emergencias. Hacer efectivas estas medidas sobre el uso racional del suelo contribuirá al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible y sobre todo garantizará la estabilidad social, económica y ambiental en nuestro país. Solo de este modo, señoras y señores legisladores, podremos consolidar un modelo de desarrollo urbano y rural que genere bienestar y prosperidad para todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.